necesariamente podríamos decir que son un castigo. Al contrario, son específicamente las indicaciones para que una persona pueda tener esas cualidades, esas características de ser de un corazón correcto. En términos académicos, se habla de una materia que se califica, que se llama, ¿cómo se llama? ¿Qué se califica? Conducta. Y el apóstol Pablo le dice a Timoteo, claramente le habla acerca de su conducta. Pero, pues lo que quiero, hermanos, es que avancemos. Y lo primero que tenemos que saber es Proverbios 22:6, cuando dice, enseña al niño el camino en que debe andar. Ve aquí, cincho, como decimos en esta tierra salvadoreña, ve usted aquí un chilillo, ¿verdad que no? Entonces, realmente, cuando nosotros estamos hablando del tema de las instrucciones y de la corrección, a veces la confundimos como que si es un castigo, pero el castigo no es lo primero que se tiene que hacer. Parte de la instrucción es enseñar. Y la enseñanza viene por palabras, pero acompañada de el ejemplo. Bueno, por supuesto. Pero hay un tiempo para poderlo hacer. Si nosotros no ponemos las bases sólidas para que nuestros hijos caminen correctamente, si nosotros no les enseñamos bien a nuestros hijos, van a llegar adolescentes, a jóvenes, y cada vez se volverá más difícil enseñarles lo que de niños no les inculcamos. Yo veo en la sociedad salvadoreña que al adolescente, al joven, se le quiere tratar con rigidez. Quizá lo hace el padre de familia ya como un acto ¿qué sería? Como un acto de no de amor en este momento, de preocupación, de angustia. Por eso un acto así de emergencia. Y se le demuestra que se le quieren decir que esto no, pero ¿cuándo se le enseñó? Ese es el punto. A mí me llamó la atención un día de estos una jovencita madre que iba con sus 3 niños pequeños, pero ella iba nada decente vestida. Iba con un short muy corto, iba con una camisa que enseñaba el ombligo. Usted me entenderá qué es lo que llevaba ella puesto. ¿Qué cree? Que sus 3 niñas iban casi en similares condiciones. A veces no es necesario decir palabras, sino el ejemplo, para bien o para mal. Eso es lo que determina qué decir de las palabras, el vocabulario, el tono con el cual se habla en la casa, lo que se practica, los temas que se abordan. Y a veces no apartamos a nuestros hijos de en medio. Créame, que después no me diga usted, ay, es que mi hijo, ay, es que yo no sé cómo es que sabe tanto. Luego queremos que ya en presencia de más personas, queremos que el niño no escuche, pero es que tú no le enseñaste al niño
No le enseñaste a solas, no le enseñaste en la casa a ese niño que no se debe de meter en las pláticas de lo grande. Eso lo aprendimos nosotros en la casa y a veces también con los abuelos. Y mire, hermano, que a veces no nos enseñaron ni tan tranquilamente, ¿verdad? Yo recuerdo que mi abuela nos decía, si no tienen nada que hacer, y nos mandaba a hacer oficio. Entonces, ¿qué hacíamos nosotros para que no nos mandara a hacer oficio? Mejor ni siquiera nos acercábamos a la plática. ¿Y de qué estaba hablando ella? Pues yo creo que nada del otro mundo, nada incorrecto. Estaba hablando con sus hijos, pero sus hijos eran ya mayores. Nosotros éramos la tercera generación, los nietos. Y no teníamos por qué estar opinando. Y no teníamos por qué estar, como decimos, parando la oreja. Sí, miren. Yo veo que hay gente que cuando sus oídos no logran percibir todo, se les salen los ojos. No sé si de esa manera también se logra oír más, ¿verdad? Pero aquí dice, enseña al niño. No culpes a los jóvenes de aquello que de niño adolecieron, porque estuvimos ausentes en las instrucciones. Por eso dice, la versión Reina Valera dice, instruye al niño. El niño aprende incluso desde que está en el vientre. ¿Cuántos pueden asegurar eso? Las hermanas principalmente. Cuando yo era un jovencito y empecé a escuchar esto, por cierto, de mi hermano mayor y su esposa, y yo decía, estos de verdad están locos, porque él trabajaba en una estación de servicio y salía en la madrugada y vivía cerca de la gasolinera. Y mi cuñada aseguraba que cuando él llegaba, el niño se despertaba un ratito antes y la despertaba ella y decía, que estaban locos. Llegaba él, dice, le sobaba el estómago y el bebé se quedaba quieto y se dormía. Entonces, ¿qué significa eso? Que los niños están siendo instruidos, que incluso llegan, mire para dónde voy, y llegan incluso a reconocer la voz de papá y de mamá. Pero ¿qué tal cuando nuestros hijos más adelante no solo no reconocen la voz de papá y mamá, sino que desconocen la autoridad? Y como dijo hace poco un jovencito, le dijo, ¿y usted quién es? Cuando me dio el ejemplo, y me lo dice una madre molesta, llorando, y me dijo, yo ya no sé si este hijo merece que yo le siga llamando hijo y que me llame mamá y que nombre papá y que diga que esta es su casa. Pues yo diría que si necesariamente en el momento de que fue un niño no se le dio la instrucción, no logró entender que no se necesita gritar para dar instrucciones. Amén, hermanos. Lo que se necesita es dar instrucciones claras, que papá y mamá no se contradigan. Lleva eso para allá, no lo lleva para allá, anda a ponerlo allá, y el niño se queda, ¿y a quién le hago caso? Que es la hora que usted está corrigiendo, incluso hay que darle su nalgadita al niño. Estamos hablando del niño. Y el niño necesariamente, listo, corre para uno de los dos, y él o ella se oponen a que ese niño sea corregido. No podemos hacer eso, porque esa es una manera de desconocer la instrucción y de estar desconociendo la autoridad. Peor aún, si son los abuelos los que se meten. Y usted sabe que ahí tenemos un historial grande y grave
porque a los hijos no los corrige ni los instruye los abuelos, ni las abuelas en primer grado. O sea, no tienen que ser ellos los responsables, tienen que ser los padres. ¿Que pueden ellos auxiliarnos? Sí. De vez en cuando nos podrían ayudar a esos toquecitos, sí, pero principalmente, abuelos, lo mejor sería que ustedes aconsejaran a sus hijos a que cómo se deben de corregir aquellos niños, y en todo caso, si te faltaron el respeto, lo que tienes que hacer es decirle a su papá o a su mamá: el niño hizo esto o hizo lo otro. Pero ¿qué tal en aquel lugar donde el papá y la mamá, como perdieron toda autoridad, ahora resulta que le llaman por teléfono al papá de ellos, es decir, al abuelo del niño o a la abuela, y allá viene el abuelo y la abuela a poner orden? ¿Quién debe de poner orden en la casa? Hermanos, ¿quién debe de poner orden en la casa? El padre y la madre. Pero no solo debe de poner orden, debe de poner el ejemplo. Y es ahí donde está el contrapeso, que a veces no funciona. Un día estaba mi hija Sofía: papi, yo me quiero subir ahí. Y era aquel sube y baja, que son bien peligrosos para golpearse, ¿verdad? Principalmente para las niñas. Y al final me convenció. Y me acerqué y con la mano le hacía yo así, y me decía: no, así no, me decía. Yo quiero que te subas. ¿Usted se imagina qué iba a pasar si yo me subo y ella tenía, no sé, tenía menos de 5 años? Pero me decía: yo quiero que te subas porque te quiero levantar muy alto, me dijo. Ese contrapeso no funciona. Ya se sabe que hay un desbalance. A veces el problema en el hogar es ese desbalance, las carencias de aquellas cosas que no se hicieron en el momento que se tenían que hacer. Y después vienen las consecuencias. O como dice la palabra, vienen los ayes. Y el ay es tiempo de tribulación, es tiempo de dolor y es tiempo de calamidad. Pero aquí dice: si al niño le enseñas el camino en que debe andar, y aun cuando sea viejo, cuando ya se es viejo, hermano, ya no se le puede dar tanta instrucción a un hijo. Más que todo, se le tienen que dar recomendaciones. Dicen amén. ¿Y qué más tenemos que hacer por ellos? Orar por ellos. Porque aquí se viene el tiempo de las decisiones. Por eso dice: cuando llegue a viejo, no se apartará de él. Entonces, quiere decir que cuando llegue a viejo, va a saber tomar decisiones. Entonces, ¿qué es primero? ¿La instrucción o las decisiones? ¿Cuándo se dan las instrucciones? Cuando son niños. ¿Cuándo dejemos que nuestros hijos tomen decisiones? Cuando ya están grandes, cuando ya son jóvenes y ya, pues ya no se ponen la pantaloneta, la calzoneta tigreada que para usted era: ay, qué bonita es, y le tomaba un montón de fotos. Póngasela ahora. Lo vestías tú, hermano, a tu manera, y qué lindo el niño. Póngaselo ahora. Le decís: no, mamá, no, papá, es que esa ropa no me gusta. Ahora ellos tienen sus propios gustos, que por cierto, esos gustos también son gustos que son inculcados de alguna manera. Por eso le dije, cuando yo vi a aquella muchacha con sus 3 niños, solo pensé: ¿qué irán a ponerse estas niñas cuando ya sean jóvenes? Fue, no sé. Mire, yo no he venido a criticar a nadie, pero un día vi a una señorita que yo no sé si era apicultora. ¿Qué es un apicultor? ¿Cómo? Hablen fuerte. Trabajan con
con abejas. Porque andaba, aparte que andaba una licra, ¿verdad? La licra hasta por aquí era normal y de aquí para abajo parecía aquellas cosas que nos ponemos cuando hay zancudos en la casa. Es decir, andaba, perdón hermano, y usted pastor en lo que se fija, pero es que andaba, prácticamente andaba solamente en ropa de licra. Andaba puesto algo como ropa interior, a ese nivel. Y el resto era una fachada. Y yo hasta hice la broma, ¿verdad? Ella de trabajar con abejas. Porque el resto de la ropa y la camisa igual. Pero ¿quién permite eso? En algún momento tus hijos, tú les ayudabas a decidir qué ponerse y qué no ponerse. Y hermano, yo felicito al padre de familia que no empuja a sus hijos a que demuestren o enseñen lo que no deben de enseñar. Aunque como dijo aquella hermana, yo qué culpa tengo de ser voluptuosa, dijo. Pues sí, pero si tú eres voluptuosa o no lo eres, si tú eres joven, como dijo él, yo estoy joven y tengo derecho y es mi gana, pero aunque estés joven, no significa que eres pública. ¿No te das cuenta que por tu forma de vestir también eres calificada por la sociedad, hermana? ¿Sabían eso, verdad? A algunos les gusta cómo se visten, pero eso mismo que les gusta cómo se visten, cuando se pierde el interés o sienten el rechazo que dice, sí, se viste pura vulgar, como que sí es, y empiezan a dar calificativos. Eso no está bien. Cuando seas grande, este viejo sería cuando crezcas, ya no te van a dar las instrucciones, ya las vas a tener grabadas en tu corazón. Y ahora ¿qué va a venir? Decisiones. Dicen amén, hermano. No se apartará. Decisión. He decidido seguir a Cristo. ¿Sabe qué dice Josué 1:8? Sí, leemos Josué 1:8. Si alguien lo tiene. Si no, pues creo que aquí lo tengo. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él. Pero esto no es en el tiempo de la instrucción. Hay un momento que tus hijos quizás ni leer saben porque están pequeños, pero tú les vas a hablar de la palabra, tú les vas a dar la palabra y lo vas a hacer con ejemplo. Porque cuando ellos lleguen a grandes se van a acordar del consejo que tú les dabas. ¿Y qué consejo les dabas? No los que te enseñó tu mamá, tu abuelita, tu bisabuela. Vas a enseñarles la palabra del Señor. Les vas a hablar la palabra, dice, cuando estés en la casa, cuando estés por las calles, cuando estés por los caminos, cuando estés descansando, cuando estés alimentándote. En todo momento, ¿qué vamos a hablar? La palabra del Señor. Hasta el contenido que se ve, hermano, en la televisión debería de ser algo en lo que nosotros, padres de familia, deberíamos de ser ejemplares. Hasta para venir a la iglesia. No mandes a tus hijos a la iglesia. Ve adelante. El sacerdote, el jefe, la jefa de la casa, adelante. Como un pastor o una pastora que ya sabe que las ovejas oyen la voz de su pastor y le siguen. Usted vaya adelante y sus hijos van a hacerle segunda. Pero ¿por qué queremos que ellos hagan lo que nosotros ni les enseñamos, ni les ayudamos, ni les damos buen ejemplo? Y peor aún, sé de padres de familia que estorban a sus hijos para poderse congregar. Pero aquí dice: meditarás de día y de noche para guardar y para hacer conforme a todo lo que está escrito en ella. Y entonces dice: porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Qué linda esa parte final.
Todos queremos que nuestro camino sea prosperado y que todo nos salga bien, pero esto está condicionado a la instrucción y a la decisión. Si usted quiere, ahí la ve. Instrucción, decisión, y ahí está el fruto. ¡Qué bendición! ¡Qué bendición para nosotros, hermanos! Que nuestro camino prospere y que todo nos salga bien. ¿Pero usted cree que lejos de Dios todo va a prosperar? No, de ninguna manera. Estamos hablando del Padre o de los padres. Entonces yo veo aquí a un hijo, a un niño. En cuanto a niños, ¿de quiénes piensa usted en la Biblia rápidamente? Rápidamente, en niños, dígame nombres. Samuel, Moisés, Jeremías, ayúdenme, hermanos. José, Sansón, Isaac, Esteban. Jesús. Ahí están sus padres con ellos. Ahí están a la par de ellos. Pero mire lo que dice en 2 de Timoteo 3:14. Sin embargo, persiste en las cosas que has aprendido. Ahora la instrucción, ya pasó el tiempo de la instrucción. Ya no eres un niño, Timoteo. Eres un muchacho. Ahora se le puede dar la instrucción. ¿Te acordás lo que se te enseñó? O usted diría, padre de familia, ¿te acordás lo que te dije la vez pasada? Lo que te enseñé en tal fecha. Vaya, ahora persistí en ello. Ahora ponerlo en práctica. Hijo, vas a empezar a ir a la universidad. Vas a empezar a acordarte de las palabras que el Señor te dijo, de aquella palabra que el Señor te dio en aquella ocasión. Por ejemplo, tú le vas a recordar ahora la palabra. Ya no es la instrucción de enseñárselas. Ahora, en el momento de las decisiones que vamos a hacer, le vamos a recordar. Dicen amén. ¿Y por qué se los vamos a recordar? Porque ellos ya lo conocen. Aquí dice, persiste en las cosas que has aprendido. ¿Quién se lo está diciendo? Un ministro. Pero el ministro le está recordando y le dice, y de las cuales te convenciste sabiendo que de quienes las has aprendido. Ya vamos a ver de quiénes la aprendió. Versículo 15. Y que desde la niñez, vea, has sabido las sagradas escrituras. Entonces, ¿cómo las aprendió? ¿Qué niño no puede recordar quién le enseñó las cosas en su niñez? Deberían de ser sus padres. Porque si te las enseñaron en la calle o un desconocido, estás en riesgo. O pudiste haber sido ya víctima de algo. Las cuales te pueden dar la sabiduría que te lleva a la salvación mediante la fe en Cristo Jesús. Vea, siempre en Timoteo 1:3, doy gracias a Dios, a quien sirvo, con limpia conciencia, como lo hicieron mis antepasados. Allá era la instrucción del ministro. Allá era Pablo enseñándole a Timoteo, pero aquí habla, aquí viene otra aseveración, dice, a quien sirvo con limpia conciencia, como lo hicieron mis antepasados, de que sin cesar noche y día me acuerdo de ti en mis oraciones. Mire, dice el 4, deseando verte, al acordarme de tus lágrimas para llenarme de alegría, porque tengo presente la fe sincera que hay en ti. ¿Quién le enseñó a tener una fe sincera? ¿Quién le enseñó a ser un buen cristiano? ¿Quién le enseñó a ser una persona agradable a Dios? Porque miren, hermanos, es que esto de congregarnos no es venir a buscar amistades, y no digo que no hay que hacerlas.
Peor es que tengas enemistad, no vas a lograr objetivos si tú vienes a la iglesia con actitud de revancha o de enemistad. No, pero vienes aquí principalmente a tener una comunión con Dios. Y lo dice claramente: tengo presente la fe sincera que hay en ti, la cual habitó primero en tu abuela Loida y en tu madre Eunice. Entonces aquí está. ¿De quién recibió la instrucción? Loida se las enseñó a su hija Eunice. Y Eunice se las enseñó a su hijo Timoteo. Entonces aquí vemos una generación, segunda y tercera generación, enseñándose, instruyéndose, haciendo las cosas correctas que al Señor le agradan. Y dice el apóstol Pablo: y estoy seguro que en ti también. Pero ¿qué se está testificando? No se está hablando de un hijo rebelde. Se está hablando de alguien que se le dio la instrucción a tiempo, que fue acompañada la instrucción, fue respaldada la instrucción de un buen ejemplo. Y ahora que Timoteo toma decisiones, por ejemplo, el de servirle a Dios. Miren, mis amados hermanos, Timoteo goza de la bendición no solamente de tener una abuela que le enseñó, y de tener un siervo que lo instruyó también en el ministerio. Pero ¿sabe qué significa Timoteo? Eso me alegra, es importante. ¿Cuál es el significado de nuestros nombres? Timoteo significa el que honra a Dios. ¿En qué momento se le ocurrió a Eunice ponerle el nombre a su hijo, el que honra a Dios? ¿Qué quería esta mujer cuando le puso su nombre? Quería que este niño honrara de por vida a Dios. Y aunque sabemos que Timoteo fue muerto como un mártir, es un mártir de la fe Timoteo. Pero él no se doblegó. Él no se sintió, hermano, presionado por las consecuencias que le iba a traer vivir en esa fe sincera que el apóstol Pablo está hablando de un joven, hermano. Es que mire, eso es lo tremendo. ¿Quién puede dar testimonio de los jóvenes en este tiempo? Hay muy pocos jóvenes de los cuales se puede hablar así. Pero aquí hay un anciano de la fe que está diciendo: este muchacho no fue el único discípulo. Hay otros, por ejemplo, otros discípulos de Pablo, Tito. Hay uno que se llama Demas. Este Demas debería ser Dimas, ¿verdad? Seguramente usted lo encuentra en 2 Timoteo 4:10 y dice: pues Demas me ha abandonado, habiendo amado este mundo presente, y se ha ido a Tesalónica. Crescente se fue a Galacia, ya son 2, y Tito a Dalmacia. Solo Lucas está conmigo. Toma a Marcos y tráelo contigo, porque me es útil para el ministerio. Pero a Tíquico lo envié a Éfeso. Pero no es que esto lo han abandonado. Está hablando específicamente de Demas. Aquí hay varios discípulos. Estamos hablando de un padre espiritual que se encontró con que uno de sus hijos espirituales le falló. Ahora te quiero decir a ti como padre de familia: ¿te han fallado tus hijos? Sí, hermano, viera que me fallan porque viera que toda la comida se la acaban rápido. No te hablo de eso. Te hablo en la desobediencia. ¿Te han causado alguna situación que ha sido una caída estrepitosa para ellos? Porque aquí vemos a Demas, y no es que era un mal padre espiritual Pablo, porque fíjense que si a eso vamos, nos vamos a encontrar con algunos padres que cometieron sus errores, ¿verdad? Pero aparte de los errores que cometieron, habían enseñado bien a sus hijos. Y el primero es aquel hombre y mujer que fueron sacados del huerto. Su falla es que desobedecieron a Dios, pero como padres habían sido ejemplares. ¿Y sus hijos quiénes eran?
lo vemos en el ejercicio de ministrar la presencia de Dios. ¿Quién les dijo a ellos que tenían que presentarle ofrendas a Dios? ¿De quiénes estoy hablando? ¿De qué jóvenes estoy hablando? Caín y Abel. Caín tenía un mal corazón y quedó en evidencia cuando Dios no le aprueba su ofrenda y va, mata a su hermano. Desde ahí, como Dios conoce el corazón, ¿verdad? La ofrenda de Caín no tenía el peso que debía de llevar. Y lo segundo sería que Abel entendió la instrucción que Adán y Eva le habían dado de cómo hacerle un presente, de cómo darle una ofrenda a Dios de la manera que Él se sienta agradado. A tal punto que usted sabe, hermano, Abel, qué lindo joven, ¿verdad? Dijo alguien, lástima que se murió joven. Te quiero contar que hay mucha gente que esa es la historia. No murieron jóvenes por malos, sino porque Dios se los quiso llevar. Pero quedó la referencia de Abel como un hombre que le trajo una buena ofrenda. Y por consiguiente volvemos de nuevo al desbalance, ¿verdad? A su hermano en el espejo, ¿verdad? A Caín. Qué mal se portó Caín. Y usted sabe que sobre él pesó la palabra: serás un errante. Nunca vas a sentar cabeza. Jóvenes, hay bendición cuando nosotros aceptamos las instrucciones que nos dan nuestros padres. Nunca desconozcas la voz de tus padres, o nunca pongas por encima de la voz de tus padres la de otras personas, sí la de Dios. No tomes con menosprecio lo que te dicen tus padres. Así lo dice el libro de Proverbios, que dice: no menosprecies la instrucción de tu padre. Búsquenme ese versículo, por favor, hermanos. Ahí está. Qué importante es la instrucción. El problema es que a veces en los padres no hay instrucción, hay silencio, hay acomodamiento y peor, hay mal testimonio. Sí, hermano, adelante. ¿Lo encontraron? ¿Sí? ¿Sí? 1:8. Oye, hijo mío, está hablando con un niño o con un joven. Oye la instrucción de tu padre y ¿cómo dice? Y no menosprecies, no desprecies la instrucción de tu madre. ¿De acuerdo? Usted no se burle cuando su mamá le dice algo, o su papá. Es que usted ni sabe. ¿Tú sí sabes? Es que usted no entiende. ¿Tú sí entiendes? Ahora es tiempo todavía. Mientras estés en la casa de tus padres, escucha las instrucciones. Te van a servir en la vida. Porque más adelante vas a venir por un consejo. ¿Me puede decir qué puedo hacer? Ahora solamente te toca tomar decisiones. Lo que vas a oír van a ser sugerencias. Es que como que a veces creemos nosotros que nuestro orden es mejor que el de Dios. Cambiamos las cosas y no nos va a ir bien haciendo las cosas a nuestra manera. El hombre de por sí es desordenado. Cree que lo primero es lo último. Y cree que lo último, por ahí hay que empezar. Entonces, Dios nos ayude. Primera de Corintios 16:8. Pero estamos hablando de Timoteo, pero estaré en Éfeso hasta Pentecostés,
porque me ha abierto puerta grande y eficaz, y muchos son los adversarios. Acuérdese, hermano, con las puertas que se te abren, con las bendiciones que se te vengan, también se te van a venir adversarios encima. No todo es, como decimos, color de rosas. No. Pero dice, y si llega Timoteo, mire las instrucciones, claramente aquí ya no es con su hijo, ahora está cubriendo, ahora está protegiendo, está cuidando de ese hijo espiritual. Si llega Timoteo, mirad que esté con vosotros con tranquilidad. Hermano, interprete lo que aquí se acaba de decir. ¿Qué es lo que le están diciendo a la congregación donde él va a llegar? Trátenlo bien. Y dice, porque él hace la obra del Señor así como yo. Él es un buen hermano. Él es una persona digna de confianza. Es un hermano sano. Es un hermano usado por Dios. Qué lindo cuando se dice algo de alguien que salió bien de su casa, que se portó bien en su casa, que supo escuchar las instrucciones, que sabe lo que es de autoridad y entiende que tiene que sujetarse a esa autoridad. Entonces, no se culpen o no nos culpemos, padres de familia, si en nuestros hogares no todos siguen el buen camino. Si todos se perdieron, ahí sí. Si uno te salió, no, mejor no voy a decirlo. Te salió uno malcriado, otro desobediente, otro borracho, otro... Ay, Dios mío. Y entre todos no te sale uno solo, bueno. Ahí falló algo. Pero que uno se te pierda, ahí, por eso le dije, usted ocúpese de dar la instrucción. Porque ya las decisiones ya no dependen de nosotros, padres de familia. Por favor, quiero que sepa, aun cuando mi hijo todavía está en mi casa, las decisiones que él tome no van a ser ni responsabilidad ni de su mamá ni de su papá. Van a pesar sobre él, para bien o para mal. Y lo digo para todos, porque llega un momento que ya las instrucciones están dadas, solo se les recuerdan, hay que refrescarlas, nada más. Porque si se trata que por un hijo que se pierda, el que tuvo fracaso fueron los padres de familia, eso se lo achacaríamos a Adán y Eva, la primera familia sobre la faz de la tierra. Diríamos lo mismo del papá del hijo pródigo, y no por el pródigo, porque aquel se logró restaurar, del otro no sabemos mayor cosa, solo que estaba bravo, porque a su hermano lo trataban bien y él no lo trataba. Este sí que tenía en su complejo algo serio, hermano, no tenía un corazón agradable. Diríamos lo mismo con Jesús, y mi hermano, ¿cómo podríamos asegurar tal cosa? Porque le salió un traidor. Porque ¿quién los escogió? ¿Quién escogió a los discípulos? ¿Se los escogieron a Jesús? Él los fue a traer. Entonces, él fue un buen padre. Lo dice, ¿verdad? Los que tú me diste, aquí están, yo los he cuidado, los he trabajado. Entonces, no te eches culpa que tus hijos fracasen. Reprendo en el nombre del Señor que estos muchachos fracasen. Y estamos a las puertas de una nueva hija espiritual de esta iglesia que va a tomar o que ha tomado una decisión. La instrucción la tiene. Y mi deseo es que Dios la bendiga. Y tiene mi bendición. Y tiene la bendición de esta casa. Pero las decisiones que tome de aquí para allá, esas ya no son ni responsabilidad de la iglesia, sino son personales. El problema es cuando alguien fracasa y empieza a buscar, ¿quién es el culpable? Cuando un matrimonio está fracasando, ¿quién es el culpable? Ahora le va a echar la culpa a la suegra.
Ahora vas a decir que es el pastor. Ahora le vas a echar la culpa al vecino. Algo falló ahí, algo se fracturó. ¿Por qué? Porque no se siguieron las instrucciones. Pero aquí, hermanos, para nosotros, lo que tiene que ser valorado es, y deseo que nuestros hijos sean personas de bien en la vida. Y como dice Josué 1:8 y 1:9, que hagan prosperar su camino y que todo les salga bien. Pero para eso, ¿qué tienen que hacer? No te apartes. Sigue las instrucciones, que ya no te las van a dar. Ya no te van a decir: Samuel Eduardo, levántate y es hora de ir a estudiar. No, ahora es que él tiene que tomar la decisión que hay que ir a trabajar. Porque ya no va a estar en el seno materno. Ahora es él el que se va a tomar en serio aquella instrucción que de niño. ¿Sí me estoy dando a entender, hermano? Ya no es que te rueguen para que vayas a estudiar, ahora es que es necesario que tienes que ir a trabajar, porque si no, corres riesgos. Alabamos a Cristo. Yo creo que una persona que supo escuchar las instrucciones, no le va a costar tomar buenas decisiones. ¿Oyó? Quien supo oír las instrucciones, no le va a costar tomar buenas decisiones, porque tiene el respaldo de la casa y tiene el respaldo de Dios. Esa es una gran bendición. Yo me gozo, hermanos, porque sé que usted hace su mayor esfuerzo para que sus hijos les vaya bien en la vida. Pero no se martirice, porque también en la vida hay momentos bien difíciles, ¿verdad? En los que uno quisiera estar bien, pero como todo, hay sus momentos de crisis. Salud, economía, a veces aún en lo conyugal. Cosas que lo ponen a uno entre la espada, la palabra, ¿verdad? Y el mundo. Hay que tomar decisiones. Pero vas a salir avante, va a prosperar tu camino, todo te va a salir bien. Si entiendes que las instrucciones que recibiste, alguien va a decir: no, hermano, ¿y a mí quién me dio instrucciones? Si yo no tenía papá o mamá, o yo no era cristiano cuando era un niño. Pues gloria a Dios, hermano, que el Señor hoy te está dando la instrucción y te está diciendo: no vas a estar carente, porque el Señor es tu sustento. Él te va a dar esa información en tu corazón para que hagas prosperar tu camino y que todo te salga bien. Avancemos, porque es necesario hacerlo. Vea, primer libro de Samuel 8, dice: aconteció que habiendo Samuel, ¿quién es Samuel? Hermano, Samuel, estamos hablando de los buenos padres. ¿Era un mal padre Samuel? Mire, desde niño, ¿cuántos años tendría Samuel cuando fue llevado al templo? Era un niño, servía a Dios. ¿Qué decir de Elí, verdad? Como padre y como sacerdote. Terrible. No terminó bien. Por eso sé que tampoco era de buenas instrucciones, porque él terminó mal, porque también no ayudó a sus hijos. Ellos desconocían, dice. Mira, hermano, tus hijos no pueden desconocer la buena instrucción. Mire, es distinto que un hijo no quiera hacer algo, no tomar una buena decisión, pero peor es que diga: yo no sé qué hacer, a mí esto no me lo enseñaron. ¿Qué hacer? Pero ve el caso de Samuel. Habiendo Samuel envejecido, puso a sus hijos por jueces sobre Israel. Y el nombre de su hijo primogénito fue Joel, y el nombre del segundo, Abías.
y eran jueces en Berseba. Pero no anduvieron los hijos por los caminos de su padre. Una pregunta, ¿era un mal padre Samuel? Aquí dice la Biblia que el camino de Samuel era un buen camino. Sus hijos no, los dos estaban mal. Los dos tuvieron la instrucción, pero ahora tomaron malas decisiones. Eso pesa sobre los hijos ya. Ya no pesa sobre el padre o sobre su madre. Antes, dice, se volvieron tras las avaricias. Mire, ¿usted entiende que es un avaro? El avaro tiene problemas con dinero. Tiene problemas con los bienes. Que dice que se dejaba sobornar, se dejaban de sobornar y permitieron el derecho, es decir, volvieron lícito lo ilícito, legalizaron lo que no era legal. ¿Y esto dónde lo hacían? Si eran jueces, sobre el pueblo de Israel. Corrompieron al pueblo, pues. Cuidado, hermano, ellos ya eran jueces. Nosotros como padres de alguna manera somos jueces en nuestra casa. No caigamos en la avaricia. No caigamos en corromper a nuestros hijos por dinero. No negocies con tus hijos. No negocies con tu casa. Si se entiende a dónde voy. No comprometas a tus hijos por cuestiones económicas o por bienes, de ninguna manera. Entonces, todos los ancianos, dice el 4, de Israel se juntaron y vinieron a Ramá para ver a Samuel. Y le dijeron: he aquí, tú has envejecido y tus hijos no andan en tus caminos. Es decir, no están llevando el ejemplo que tú les has dado. A ti te conocemos, a ti te respetamos. Tú eres una persona digna de nuestra confianza, pero tus hijos nos perdonas, pero no es lo mismo. Qué tremendo es que la gente a veces confía en nosotros, pero no confía en nuestra familia. Pero qué terrible es que confíen en nuestros hijos, pero nosotros somos dignos de desconfianza. Eso está peor, hermano. He aquí, tú has envejecido. Se acabó. Y hoy son tus hijos. Pero estos no andan en tus caminos. Estos no siguieron tu ejemplo. No pueden estar así. Por tanto, constitúyenos ahora un rey que nos juzgue como también lo hacen todas las naciones. Entonces, hermanos, aquí vemos un padre bueno, instruyó, pero sus hijos, como no escucharon las instrucciones, los hijos de Elí no conocían. Ahí el caso es distinto. Ahí hubo, de alguna manera, hubo negligencia paternal. No nos convirtamos en negligentes de las instrucciones que les debemos de dar a nuestros hijos. No se trata de darles de comer, porque hay padres que eso creen. Yo los mantengo, yo les pago, yo les doy. Eso no es ser padre. Peor si son ausentes. Por más que me critiquen por las cosas que digo, pero el dinero no llena la parte de instrucción. Si a veces a distancia, ¿qué hace el padre de familia? A regañar se pone, a regañar a los hijos y a reclamarle a la mujer o al marido. Solo eso. ¿Y cómo? ¿Para dónde va esto? ¿Por dónde camina esto? ¿Dónde está el ejemplo? ¿Dónde está la buena enseñanza? No está bien. Entonces ellos piden un rey, y así es como aparece en el camino Saúl, ¿verdad? Bueno, hablemos de este otro joven. Instruye al niño, 22:6, ¿verdad? Mire, Josías tenía 8 años. ¿Qué era esta persona? ¿Qué era? A los 8 años, ¿qué es? Es un niño. No me diga este señor de 8 años, pero un niño que Dios le pone en sus manos la responsabilidad de un adulto. Y mire qué cosa más tremenda. Josías, dice la Biblia, empezó a reinar a los 8 años
y reinó 31 años en Jerusalén. En 31 años se testifica lo siguiente. Bueno, el nombre de su mamá, Gedida, el nombre ¿de qué dice? Hija de Adaía, de Boscat. E hizo lo recto ante los ojos del Señor. ¿Quién? Josías. 31 años y Josías hizo lo recto. Mire, ya medio podemos hablar que hizo Josías, porque ya se había idolatrado el templo, pero aquí dice Josías hizo lo correcto delante del Señor y anduvo en todo el camino de su padre David. Atención a esto, ¿David era el papá de Josías? No, pero era del linaje de David, por lo cual él llegó a ser rey. Y fue rey a los 8 años porque su papá, cuando es quitado del reinado, él tenía 8 años y era el heredero. Pero la referencia para Josías era David, porque después de David todos los que habían reinado eran de mal proceder. Había sombra negativa. Pero qué muchacho, 8 años. ¿Usted se dejaría que en su casa mande alguien de 8 años? En la casa mía, hermano, el mío tiene 4 y él manda. A veces el más chiquito en la casa es el que manda, el que decide. Denle el control al niño. No molestes al bebé. Pero ¿y por qué se tiene que hacer todo lo que dice el más pequeñito? Si él no sabe. A veces lo que se le está enseñando a que sea más caprichoso. Se le está dando poder en sus caprichos. Pero bien, ese es un paréntesis. Pero Josías fue un hombre que en 31 años que reinó. ¿Ahora cuánto tenía? 38 años. De 8 empezó, reinó 31, 38 años. Y él se mantuvo haciendo la voluntad de Dios y anduvo en todo el camino de su padre David. Qué lindo es esto. Porque entonces quiere decir que él ordenó el templo. Que el templo se había vuelto un solo desorden. Habían estado construyendo, habían estado haciendo un montón de cosas y quienes administraban no eran los que verdaderamente trabajaban. Los sacerdotes no recibían, hermano, para suplir sus necesidades, pero viene Josías y pone las cosas de nuevo en orden. Habían carpinteros, había toda clase de gente que estaba trabajando allá adentro, ¿verdad? Y a todos se les empezó a dar la paga que merecían. Es decir, era un hombre correcto. Es necesario que nosotros, hermano, en nuestro camino de perfeccionamiento, por lo menos seamos correctos. Dicen amén. Tenemos que ser correctos. No me digan ni justifique que usted es una persona, como a veces te pueden calificar o nos podrían calificar. Porque podemos decir, ay hermano, es que mire, es que yo no dejo de ser humano. No. Trata de ser correcto, no sea mentiroso, malcriado. Vuélvete correcto. Y sobre todo porque hay niños que están viendo nuestro ejemplo. No se apartó. Josías no se apartó ni a la derecha y no se apartó a la izquierda. Mire lo que se dice de Josías. Ya el final de Josías dice, antes de él. ¿A quién se había mencionado como el padre de Josías? A David. Pero mire, dice, antes de él no hubo rey como él que se volviera al Señor. Pero ¿y David? Pero aquí lo testifica la Biblia. No hubo rey que se volviera al Señor como con todo su corazón, con toda su alma y con todas sus fuerzas, conforme a toda la ley de Moisés. Mire, ni otro como él que se levantó después de él. Es decir, Josías era un rey temeroso de Dios, pero acuérdese, era un niño con responsabilidades de adulto, que no tuvo inconvenientes para hacer la labor que tenía que hacer de adulto siendo un niño. ¿Por qué? Porque el Señor lo gobernaba, el Señor lo guiaba,
el Señor lo bendecía. No me digas que porque no está tu papá en tu casa, o porque no tienes mamá, o porque no tienes marido en la casa, o no tienes mujer en tu casa, vives en el desorden, en las locuras que vives. Porque aquí está un claro ejemplo de que no es las capacidades ni es lo que tienes a tu alcance, sino que es cuando la gracia del Señor te bendice porque estás haciendo o estamos haciendo la voluntad suya. Él es quien nos da esa bendición, hermanos, de que aún se levante un gran testimonio sobre nosotros. Él fue un gran padre porque tuvo hijos, dicen amén. Vea, muere Josías. Y ahora hay que suceder a Josías. ¿Y qué cree? Aparece Joacás. Y este Joacás, hermano, nada que ver ni con su papá, peor con David. Fue un rey como la mayoría, rebelde, idólatra, malvado. ¿Qué fue lo que le dio la bendición a Josías a sus 8 años para ser un buen rey? Tenía buenos consejeros. ¿Qué necesitas, hermano, para poder salir adelante? Llénate de buenos consejeros, entre ellos tus padres. Alabas a Cristo. Pero Joacás no, a tal punto que su reinado solo duró, ahí está arriba, mire, ¿cuánto tiempo duró? No está ahí. Ahí está, mire, que usted no lo quiere ver. De 23 años empezó a reinar. Y reinó. Ese es un fracaso. Después de ver a su papá, el gran ejemplo, un espejo. Porque hermanos, nuestros hijos deberían de ver en nosotros un espejo. Pero claro, a veces el espejo hay que voltearlo, ¿va? Para que no, porque, ay no, qué vergüenza. Joacás, este sí que salió totalmente desencajado. Solamente pudo gobernar 3 meses. Versículo 32, e hizo lo malo ante los ojos del Señor, todo lo contrario de su papá, conforme a todo lo que habían hecho sus padres. Aquí sus padres no está relacionando ni a su mamá ni a su papá, porque ellos fueron ejemplares. Se refiere a sus padres, está hablando de sus antepasados. Entonces por eso le digo, no porque tú eres malo, es que tus hijos te salieron malos. Yo he visto malos padres con unos hijos, hermano, que uno dice, ¿verdad?, qué premio de Dios. Y he visto unos padres tan ejemplares y sus hijos, hermano, no quieren nada con Dios. Se metieron un montón de líos, pero hay que pedir la guianza a Dios. Cerremos. Aquí está este versículo que es con el que yo estuve platicando hace un momento con usted. Josué 1:8. Aquí está la bendición del tiempo de la instrucción. Nunca se apartará de tu boca este libro. Toda instrucción que les demos a nuestros hijos tiene que estar basada en la palabra de Dios. ¿Y sabes por qué? Porque entonces tus instrucciones y luego tus recomendaciones no van a pasar de moda. No van a saber para ellos, hermano, ay, es que usted me está diciendo consejo como que si estoy chiquito. No, la palabra de Dios no es solo para pequeños, también es para grandes. Es para personas obedientes, pero también para rebeldes. ¿Sí me estoy dando a entender, hermano? Ahí no nos pueden decir que está desencajado el consejo que está dando. Eso no sirve. Lo que usted me está diciendo, eso no va conmigo. La palabra de Dios debería ir con nosotros. ¿Por nuestra obediencia o por la rebeldía de alguien? Le va a caer la palabra certera. Entonces, si usted le dio instrucciones a sus hijos de pequeñitos, ¿cuántos años tiene Alejandro ahorita? 40. Usted le puede hablar con aquellas mismas palabras que le habló de la palabra de aquella vez, se la recuerda. Y va a ver que el consejo va a ser, como decimos, al centavo, va a ser exacto. La palabra, hermano, nunca llega tarde. A veces los consejos que queremos nosotros llevarles, eso sí, pero la palabra nunca llega tarde.
Entonces, ¿cómo vamos a aconsejar y vamos a recomendar a nuestros hijos? Con la palabra. Cierro con ese versículo que dice: háblale la palabra a tus hijos cuando estés en la casa, cuando vayas por los caminos, cuando te acuestes, cuando te levantes. ¿Cuál sería ese versículo? Hermano, ustedes, cuando yo les menciono algo, ustedes deberían de estar ya trabajándolo. Háblales, diles la palabra, que ellos no sientan extraño que tú les digas: ay, usted ya aburre con la Biblia. No, que sientan raro cuando usted no les predica la palabra. Eso sería lindo. Vamos a orar. Ay, ¿por qué vamos a orar si a comer vamos? Sí, que sientan delicioso, que digan, ¿verdad? No vamos a orar, pues, cuando a uno se le está queriendo olvidar, ¿verdad? Sí, sería el versículo. Dios mío, Dios santo, en lo que los hermanos lo encuentran, póngase de pie, vamos a orar. Y si no, ahí se lo mando mañana, oye. Deuteronomio 6:7. Les hablarás de ella estando en tu casa, cuando vayas por los caminos, al acostarte, al levantarte. Lo relaciona con los padres. Esa es la guía que tenemos que tener nosotros, hermano. Y si tu muchachito te dice: a veces usted solo de Biblia habla, solo examinémonos. Si te dicen eso, quizás no le estás dando el buen ejemplo. Pero si le diste buen ejemplo y les diste la instrucción, Dios se los va a demandar a ellos por malcriados. Porque a veces también es una manera de preparar un arma para que no se les diga la palabra. Pero usted sabe que el que está en tinieblas y le pones una luz enfrente, ay, aquel, se ha fijado, ¿cómo se llama? El Batman, ¿verdad? Usted le pone algo y rápido mete porque es algo normal. Usted lo vive cuando usted está acostado y alguien le pone una luz, a usted le ofende. Así pasa cuando alguien está en tinieblas, le ofende la luz. Pero el que está en la luz, hermano, qué rico, qué delicioso. Que en nuestros hogares les llegue salud de la instrucción a tiempo. Padre, en el nombre de Jesús, vengo a bendecir, Señor. Vengo a bendecir, Padre, esta casa, Señor. Que el tiempo de la instrucción, Señor, sea propicio. Traiga, Señor, para nosotros la bendición y a su tiempo la recompensa, Señor, de haberles dado a nuestros hijos esa palabra. Pero también que haga el contrapeso el ejemplo. Que nuestra conducta, Señor Jesús, también acompañe esas palabras, porque pues tu palabra nos enseña claramente que no se trata de conocer la Biblia, se trata de conocerla y vivirla. Hoy, Señor, nos acercamos a ti, Padre, y te pedimos que tú seas propicio, Señor, que tú nos bendigas, que tengas, Señor, misericordia de todos los hogares, Señor, en especial de aquellos hogares que están en formación. Tal vez no están todavía casados, pero están en planes, Señor. Yo quiero bendecir, Padre Celestial, a todos esos hogares, Señor, que están buscando el orden. Esos hogares, Señor Jesús, que están metiéndose, Señor, a la bendición del orden, Señor. Aquellos jóvenes, Señor Jesús, que están buscando el consejo, Señor. Están buscando, Señor, ayuda. Señor Jesús, bendícenos para poderlos aconsejar como padres y como ministros tuyos, Señor. Enséñanos a llevarles, Señor, el consejo certero de tu palabra, Señor, no en cuanto a nuestras experiencias, sino conforme, Padre, a lo que tú, Señor Jesús, les estás instruyendo a través de la palabra. Gracias, Señor. Gracias, Padre, te bendecimos y te glorificamos, amado Jesús. Hoy te pedimos, Señor,